Padre Dios, amados hermanos, es un gran gozo en el Señor de estar nuevamente con ustedes para glorificar su santo nombre y que estemos escuchando atentos a su preciosa palabra. Solo en su palabra hay vida, hay libertad, hay sanidad, hay muchas cosas que el alma humana anhela y desea. Una palabra que nos da la satisfacción de protección, de conocer a Dios ante todo, conocer al Todopoderoso y estar unidos a Él mediante la obra de salvación que Cristo hizo en la cruz. Salvación plena, salvación donde la justicia de Dios se descubre por fe y para fe. Una salvación tan grande que hizo el Señor Jesús por nosotros para librarnos del presente siglo malo y darnos esa plena libertad de entendimiento, libertad de corazón, porque teníamos un corazón endurecido por el engaño del pecado, libertad en cuanto a la conciencia. Teníamos una conciencia oscurecida, atada a algo maligno, pero la libertad de Cristo es plena. Si el Hijo te liberta, tú eres, mire el énfasis, verdaderamente libre. Y esa libertad la tenemos en Él. Y solo en Él confiamos en esa plenitud de libertad. Palpamos esa libertad, claro que sí. Lo palpamos, no es una palabra, palabrerío, no, la palabra es viva. Nosotros somos los que estábamos muertos en delitos y pecados, y la palabra nos trajo vida, nos dio vida. La palabra penetró en nuestros corazones. Estábamos sujetos a una mortandad, a un mundo, a un reino y un mundo de muerte espiritual, un mundo de oscuridad densa, un mundo donde el hombre vive confundido, engañado, extraviado, donde creemos que nuestro camino es el correcto, es el verdadero, pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es camino de muerte. Y eso muchos no lo sabíamos en el mundo. Andábamos errabundo, creyendo acá y creyendo por acá y por allá, y así, creyendo todo tipo de doctrina, confusión. No adorábamos a Dios en espíritu y en verdad, sino simplemente lo adorábamos en oscuridad, en tiniebla. Pero cuando vino el mensaje, cuando vino la palabra, ahí nos dimos cuenta que Dios no obra en oscuridad. Más bien la luz de Dios resplandece en la oscuridad para que salgamos de las tinieblas del error. Y Dios nos encamina al camino de justicia, al camino que Cristo a nosotros nos abrió con el velo de su carne. Entonces es importante que el creyente sepa esto. Somos redimidos por la sangre, somos libertos por la obra de la cruz, conocemos al Señor por experiencia sobrenatural, por el poder y la dinámica del Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu de Dios, la palabra de Dios por sí sola no tiene efecto, tiene efecto moral, nada más externo, como la antigua ley mosaica, que tenía efecto externo, pero no interno del corazón. Pero ahora en la gracia de Jesucristo, la palabra traspasa más allá. Dice, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los intentos del corazón. Y esa es la palabra que por el Evangelio hemos sido redimidos, hemos sido salvos, hemos creído. Cuando escuchamos esa palabra, en el momento que la escuchamos, estando nosotros en tinieblas espirituales, luz resplandeció en nuestros corazones para iluminación del entendimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Sí, porque la faz de Cristo proyecta la imagen de Dios, la gloria de Dios. La palabra lo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No significa primer ser creado,
como algunas personas tuercen las escrituras. Como no son espirituales, tuercen la escritura y empiezan a dar argumentos engañosos de su propio razonamiento. La palabra no es para razonarla, sino para escucharla por fe, creerla por fe, porque el razonamiento del hombre está oscurecido, engañado. Por eso que es importante, y el poder de la palabra tiene una dinámica que refuta todo argumento. La palabra sola refuta todo argumento y toda altivez, porque muchas veces el hombre tiene una arrogancia. Se puede interpretar la Biblia según su razonamiento y se ponen a decir este término: ¿es esto razonable? Como si la Biblia necesitara de la razón humana para entenderla. Cristo, antes de partir al cielo, glorioso, resucitado, con todo poder, Cristo les abrió a sus discípulos el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Nicodemo, siendo un maestro, no pudo entender al Señor. Y aunque el Señor usaba lenguaje terrenal, pero su lenguaje tenía sentido profundamente espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender porque se examinan espiritualmente. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces no es razonamiento del hombre. Es que la misma Biblia descubre y hace que el hombre vea su condición espiritual. Porque toda persona cree que va a interpretar la Biblia a la manera de su mentalidad. No. La interpretación es una sola por el Espíritu de Dios. La interpretación de la Biblia es una interpretación que ella misma nos da la pista, ella misma. Ella sola es su propia intérprete. Pero se han metido hombres encubiertamente a interpretar la Biblia, a interpretar su doctrina, su enseñanza y su norma, no siendo hombres espirituales. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es, dijo el Señor. Ahora bien, la mente carnal es enemistad contra Dios. Una persona carnal va a malinterpretar los textos sagrados. Un hombre irredento, un hombre que no tiene la luz de Dios, se mete a estudiar la Biblia, no va a dar con ella, porque ahí no hay intervención del Espíritu Santo. Donde interviene el Espíritu de Dios, allí hay docilidad en la palabra, docilidad para el mensaje. Ya no es el entendimiento humano, ya no es el razonamiento del hombre, es algo sobrenatural. Todos me conocerán, dice el Señor. Todos conocerán a Dios mediante una experiencia personal. Pero para tener esa experiencia personal hay que oír el mensaje de la palabra de Dios, pero eso sí, por el Espíritu. Es una persona regenerada. Porque, como dice la palabra, el que oye mi palabra, pero cuando la palabra viene con el dinamismo del Espíritu Santo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Solo con creer la palabra. Pero cuando esa palabra viene con impacto, cuando esa palabra viene con libertad, cuando esa palabra viene con sanidad, cuando esa palabra viene con justicia, Dios hablándole al hombre, Dios redarguyendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio por el poder y la dinámica de su precioso Espíritu. Dios diciéndole al hombre: ven a mí todos los trabajados, los cansados, los cargados, que yo le daré reposo. Porque hay almas que están sedientas de Dios, hay almas que necesitan un toque del Altísimo, que necesitan acudir a Él. Solo en Cristo hay esa esperanza gloriosa de libertad, de sanidad, de transformación espiritual. Hay mucha gente que está leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, pero todavía están perdidos, muertos en delitos y pecados, porque ahí no hay una intervención del Espíritu de Dios. Y donde no está el Espíritu de Dios, allí no hay libertad, allí hay esclavitud. Mucha gente tiene hambre y sed, pero la gente no se da cuenta que el que impera en el mundo sin Cristo es Satanás, con sus huestes
de maldad, de oscuridad, de perversidad, de engaño, de error, de confusión, de enredo. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, nos dicen las Escrituras. Mire bien, es un punto. Por otro punto, esa es una atadura, un yugo que el hombre no se puede liberar. Las cargas del pecado. Juan el Bautista dijo, señalando a Jesús de Nazaret: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo quita y libera al hombre de ese yugo de esclavitud diabólica que hay en él. Cuando digo diabólica me refiero contraria a la justicia de Dios, contraria a la gracia de Dios, contraria al plan y propósito eterno de Dios. Ahora bien, por otro lado, la potestad de las tinieblas. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo la potestad de Satanás. ¿Qué significa eso? Que hay una esclavitud espiritual. Una persona que va a correr, tiene hambre, va corriendo a la Biblia, el estado de él, que está muerto en delito y pecado. 2, que está bajo la potestad de Satanás. Al correr a buscar la Biblia, el diablo le presenta una interpretación fantástica, que crea en la Biblia, pero con la interpretación de él, con la enseñanza de él. Sí, el diablo quiere que la gente crea en la Biblia, es cierto, con su interpretación de él, la manera como él la interpreta. ¿Ves? Porque el diablo es sutil, muy sutil, y él sabe cómo enredar a cualquier ser humano con las Escrituras. Intentó hacerlo con el Señor, pero el Señor lo frenó. El Señor, es decir, destruyó su plan, y el Señor percibió y entendió de dónde venían los planes del demonio. Mira bien, una vez que el Señor le dice a él, cuando él empieza a tentar al Señor, repara al Señor. Ahora el ladrón juzga por su condición. Él empieza a reparar al Señor, le ve la figura humana. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora bien, él tomó la forma humana sin pecado, without sin. Sin pecado, él tomó la forma humana, sin pecado. Mire bien. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Pero mire, llevado por el Espíritu Santo. Es así. Es que la presencia del Espíritu Santo es vital. Aún el Espíritu Santo estuvo en nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, aún él en la forma humana, el Espíritu de Dios, mire bien, lo guió, lo dirigió, lo llevó, y él por el Espíritu Santo echaba fuera a los demonios. Dice, por el dedo de Dios. Y ese dedo de Dios es el poder del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Mire bien, el Señor tuvo hambre, el Señor ayunó 40 días y 40 noches, ayunó por nosotros, ayunó porque sabía lo que él tendría que enfrentar, lo que habría de enfrentar él. Mire bien, él sabía que hay un poder maligno que desde el momento de la caída de Adán, ese poder que se llama el pecado fue creciendo y creciendo, pero también hay otro poder, infernal, que incita al poder del pecado, y ahí crean un binomio. Ahora bien, Cristo vino a destruir ese binomio. Mira bien, el enemigo repara al Señor, le ve la figura humana y no se dirige a él como hombre, sino como hijo de Dios, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí podemos ver, amado hermano, una sutileza de Satanás, pero también vemos una revelación. Mire, allí también hay una revelación. El enemigo está revelando la deidad de Jesús, porque el término hijo de Dios no es como algunos interpretan. Hay algunos que andan diciendo por ahí, torciendo las Escrituras, que en Jesús el Hijo fue creado
por Dios el Padre. Eso no lo dice ninguna parte de las Santas Escrituras. Solo una mente depravada, una mente corrupta puede malinterpretar la Escritura y dar un detalle tan totalmente engañoso y fuera de la realidad espiritual en que la palabra fue inspirada divinamente. Ahora bien, entonces, vemos aquí que el enemigo, él está diciéndole, si tú eres hijo de Dios, es que la palabra hijo de Dios significa divinidad, significa deidad, porque yo he escuchado a algunos pastores decir, Cristo no es Dios, sino el Hijo de Dios. No sé qué estamos hablando. Cuando se dice hijo de hombre, nacido del hombre, de la naturaleza del hombre. Cuando se dice hijo de Dios, de la naturaleza de Dios, nacido de Dios. Hasta ahora ninguno de los patriarcas ni los profetas tenían ese título de hijo de Dios. Cuando llega el Mesías príncipe a la tierra, él se constituye ya desde la eternidad. Es hijo de Dios. No porque tomó forma humana. Y como dicen otros, que en el velo de la carne él es el hijo, pero en realidad él es el padre. Eso no tampoco lo dice la Biblia. Esa es una especulación, una interpretación errónea. No están acudiendo lo que en realidad dicen textualmente las Sagradas Escrituras. Están creyendo en la especulación, en la manera de interpretar las Escrituras mediante la superstición de las cosas. Hipotéticamente se ponen a interpretar la Biblia a la manera de su propio razonamiento y caen en un gran error, en una gran confusión. ¿Ves? Porque la Biblia es un libro sobrenatural. Sí, es para toda la humanidad entera. Y aquí podemos verlo. En esa tentación del desierto, Cristo dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, Cristo dijo, escrito está, repito. 3 veces escrito está. Hay algunos que no resisten el escrito está, como en el caso de la Iglesia Católica, que ellos están en contra de la sola Escritura, se hacen llamar cristianos, se dicen servidores de Cristo, pero ellos no obedecen como Cristo. Lo que Cristo hizo, siendo el Hijo de Dios, siendo la palabra encarnada, siendo la plenitud de vida en Dios. Sin embargo, él se sometió al escrito está. Él nunca violó el escrito está. Todo lo que su vida fue un escrito está. Todas sus acciones fueron escrito está. Mire bien, y la Iglesia Católica no resiste a la sola Escritura. Se ponen a inventar una cosa. Ahora, Cristo dijo a los fariseos y escribas, ustedes yerran, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces salen los católicos diciendo que están atacando a la Iglesia Católica. No, si ellos presumen y asumen que son cristianos, que están sirviéndole a Cristo, que son seguidores de Cristo, hay que corregirlos. Hay que corregirlos, reprenderlos, lo que no está bien entre nosotros. Porque si nos llamamos cristianos, entonces ¿a quién corregir? No puedo corregir a los musulmanes, no. Yo tengo que oír su doctrina, ver en qué tienen sus errores, y ahí me doy cuenta por la palabra, porque la palabra determina qué es lo que es herejía y qué es lo que no es herejía. Es la Biblia la que determina, y no un diccionario. Busqué el término herejía, un diccionario de lengua española, y me dice que es cuando se enseña doctrina o se sigue normas es decir, que riñen contra las dogmas y enseñanzas católicas. Entonces ese diccionario es católico, hay que rechazarlo. Bien, ¿cómo diría yo que debe hacerse o decirse lo siguiente? Herejía es toda doctrina, enseñanza, interpretación que va en detrimento contra la autoridad moral, espiritual y de entendimiento de la palabra. Eso es. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que determina quién está errado y quién está en verdad, quién está en luz y quién está en tiniebla. Es la Biblia, es el escrito está. ¿Cómo venció nuestro Señor al enemigo? Con el escrito está. El escrito está garantiza verdad, garantiza libertad. Y Cristo, en esa libertad, Cristo venció
a la hueste del mal, al príncipe de las tinieblas en la tentación del desierto. 3 veces. Mire bien, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y mire bien, él siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en la condición de hombre se humilló, porque él dijo el hombre, y el enemigo entendió el mensaje. Con que me estás peleando como hombre. Exacto, él es Jesucristo hombre. Frente a Pilato, Pilato lo muestra al pueblo que lo acusaba, los que estaban ahí oyendo las diatribas contra el Señor. Pilato lo presenta ya azotado, con la corona de espinas, y Pilato le dice: he aquí vuestro rey, he aquí el hombre. Él es el hombre por excelencia. Él es el postrer Adán por excelencia. Él es la plenitud de Dios por excelencia. Él es el que nos da a conocer a Dios. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más mediador sino Él. Él es el único que nos da acceso a la divinidad. Por eso tomó forma humana, para unir la humanidad con Dios, para unir esta humanidad perdida, engañada y confusa con la divinidad. La divinidad no estaba lejos. Cristo nos acerca a sí mismo, a la divinidad. La divinidad es Dios en toda su plenitud. Es Dios en su justicia, que lo creó todo. ¿Ves? En su entendimiento siempre ha amado al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito, para que todo aquel que cree en el unigénito no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay algunos que dicen que no existe el infierno, que Dios es un Dios de amor, pero la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? ¿Qué le pasó a varios pueblos rebeldes? Aún algunos israelitas que fueron rebeldes contra Moisés. No se abrió la tierra y se los tragó. Él es un Dios de amor. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios caerá sobre él. Sí, Señor, aquí lo dice la palabra, lo dice la Escritura. De nada vale que el hombre como el avestruz, que cierre su entendimiento, que trate de meterse en su locura, en su confusión, en su engaño, creyéndose a sí mismo ser sabio, se hace necio y cada día va a la oscuridad y se va hundiendo. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es lo que pasa con muchos. Muchos están en las tinieblas del error y quieren estar ahí en esa tiniebla de error. Yo tengo mi creencia, sí, pero esa creencia que tú tienes te está llevando a la condenación eterna. En Cristo no hay condenación. En Cristo se descubre la justicia de Dios. En Cristo hay paz. En Cristo hay seguridad. En Cristo hay sanidad y libertad. Él es completo. En Él estamos completos. Él es el juez de toda la tierra. Venció al enemigo 3 veces en la tentación del desierto. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que salga de la boca de Dios. Cristo se sometió a la sola Escritura. La iglesia del Cordero, integrada por todos aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, están sujetos al escrito está y a la sola Escritura. Porque por la Escritura nacieron de nuevo. Por la palabra de Dios fueron creadas los cielos y la tierra. Cuánto más la salvación del hombre. La palabra dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo. Este era en el principio con Dios. Entonces es la palabra la que nos hace renacer a una esperanza viva en Jesucristo. Es la palabra la que nos da vida y libertad. Cuando el hombre yerra, cuando el hombre hace caso omiso a la autoridad infalible de las Sagradas Escrituras, y al hacer caso omiso a esa autoridad, el hombre cae en las tinieblas del error, de la confusión, porque solo la Biblia es guía espiritual para todos los seres humanos. No importa el culto, la religión que profese,
pero es una palabra universal para todos los seres humanos. No es solamente para el creyente. La Biblia no es del cristiano. La Biblia es para la raza humana. Dios creó la raza humana. Creemos un solo Dios eterno, soberano, que es el que lo creó todo y que inspiró a unos hombres apartados por Él para darnos a conocer su mensaje de salvación, su mensaje de vida, su mensaje de justicia, su mensaje de libertad, su mensaje de paz. Él vino y nos dio la paz en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Ahora bien, el enemigo persiguió en Cristo, el Hijo de Dios, porque hay doctrinas engañosas, doctrinas que tienen al hombre esclavizado en la confusión. La palabra dice, Dios es luz y en Él no hay tinieblas espirituales. Ahora tú te preguntas y dices, pero esas doctrinas erróneas niegan la divinidad de Cristo. Mire, hablando ya de los principados, potestades, gobernadores de tinieblas, ellos están conscientes y ellos saben quién es Jesús de Nazaret. Ellos lo saben. Ellos estuvieron en el cielo. Ellos saben quién es Él. Ellos saben la verdad, quién la tiene. Ellos saben que la verdad la tiene Jesucristo el Señor. La tiene Dios. Miren, ellos lo saben. Ellos estuvieron en el cielo. Pero, como le dije al principio, la misma Biblia revela la condición espiritual humana. Un hombre, un individuo no regenerado, está atado, esclavizado al pecado. Tiene un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Anda en confusión espiritual. Ahora bien, este hombre requiere libertad. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es la mancha, es decir, la atadura, el yugo que tiene al hombre esclavizado a hacer todo tipo de cosas engañosas, pasiones pecaminosas terribles, ni contra Dios. Ahora bien, el pecado hace que el hombre se rebele contra Dios y que el hombre tenga un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. El pecado endurece al hombre. Pero aparte del pecado, hay un reino de oscuridad. Impera el mal, las tinieblas, donde moran esos seres. Esos seres son principados, potestades, gobernadores, va el liderazgo del querubín protector. Ahora bien, entonces el hombre tiene dos problemas serios: su propia condición espiritual y la atadura que él tiene de alguien que no le abre la cárcel a sus presos. Ahora bien, el hombre también concibe ideas heréticas. No todo hay que atribuírselo a las tinieblas, a los principados y potestades. El hombre también concibe doctrina errada. El hombre dice que Cristo no es Dios, no el diablo, porque el diablo sabe que Cristo es Dios. Eso sí, ellos lo saben. Ellos lo saben, ellos acusan día y noche al cristiano. Y también ellos le dicen al mismo Dios, mira, este está diciendo que tú no eres Dios, que tú no eres una Trinidad. El mismo hombre concibe la doctrina, amados hermanos. El mismo hombre. Claro, hay inspiración diabólica, es cierto, pero también el mismo hombre contribuye. El hombre tiene un razonamiento. El hombre es un intérprete de las cosas ya de Dios creadas, el mismo hombre. Entonces, el hombre necesita dos cosas. Primero, ser liberto de las ataduras del pecado y luego ser liberto de la potestad de Satanás. Mire bien, es el hombre que concibe doctrina, todo tipo de normas y doctrina. Claro que hay una inspiración demoníaca, pero esa inspiración se somete al hombre, lo que diga el hombre. Mire bien, y el hombre ha concebido muchas teorías. El hombre que ha buscado dioses falsos, creencias falsas, religiones, el mismo hombre las ha creado. Claro que el enemigo se recrea y tiene todo el hombre al hombre subyugado en eso, porque si nada más todo fuera de parte de los principados, potestad de la tiniebla, entonces Dios no llamaría al hombre a juicio. Dios no lo llamaría al hombre a disciplina. Dios no llamaría al hombre a cuenta. Si nada más fuera nada más la fuerza de las tinieblas y lo atribuimos todo a las tinieblas. No.
Dios llama al hombre porque Dios más que nadie sabe que el hombre concibe pensamientos malos. Cristo no le atribuyó todo al príncipe de la oscuridad, también al hombre. Cristo dijo que del corazón salen los malos pensamientos, la idolatría, la mentira, los homicidios, las fornicaciones, salen del corazón del hombre, y eso es lo que contamina al hombre. Inclusive Cristo mismo le dice a los fariseos y escribas que ellos escuchaban pesadamente, con los oídos escuchaban pesadamente, que tenían el corazón entenebrecido, mire bien, y que adoraban a Dios del labio, pero su corazón está lejos de Dios. O sea, el mismo hombre también, el hombre tiene culpabilidad, en el hombre hay culpabilidad, el hombre ha mentido, el hombre ha creado culto falso, ha creado interpretaciones equivocadas de la Biblia, el hombre mismo ha torcido las escrituras, las ha pervertido, y el diablo danza, los espíritus malignos, ellos danzan en esa inspiración humana. Mire bien, es el hombre el que se rebela contra Dios. Si así no fuera, ¿por qué la palabra de Dios aquí nos dice en Romanos, capítulo 1, el capítulo 1 de Romanos, te habla claramente, hablándole al hombre, no a los principados, no a las potestades. Ya ellos están sentenciados. El fin de ellos es el lago de fuego que arde con azufre. Es el Gehenna que fue hecho para el diablo y sus ángeles. Lo dice la Escritura claramente. Aquí en Romanos capítulo 1, en Romanos, el capítulo 1, el versículo 18 habla de la depravación de la humanidad. Es al hombre que Dios va a llamar. Es aquí que le está señalando al hombre. Entonces el hombre que crea doctrina, estudia la Biblia con una mentalidad entenebrecida, ajena de Dios, y empieza a interpretar la Biblia a su manera, a decir blasfemia contra Dios. Ve, dice la Biblia que unos hombres entrarán y hablarán encubiertamente, en pocas palabras, e introducirán herejía de perdición. Aquí Dios no está diciendo que es el demonio. El hombre, los hombres, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque se examinan espiritualmente. Es el hombre que va a ser llamado por Dios. Y dice aquí, versículo 18 en adelante, aquí en esta Biblia textual: porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, no contra los demonios. Ya ellos están condenados, ya ellos están sentenciados. Le va a venir ya la ejecución de ser lanzado al lago de fuego. Dice aquí, pero el hombre, el que Dios va a llamar en el trono blanco, a el hombre lo va a llamar tarde que temprano. Todos van a compadecer ante el tribunal de Cristo. Aquí dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está, clarito. El que se opone a las escrituras detiene la verdad. El que interpreta la Biblia erradamente detiene la verdad. Es injusticia, es injusticia, doctrina engañosa. ¿Ves? Persona confundida, hombre que encubiertamente han establecido herejía de perdición. Mire que la palabra lo dice: no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Y dice, por la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Esa manifestación de la verdad es cuando el Espíritu Santo, mire bien, nos impacta con el poder de la palabra, con el poder del Evangelio. Somos libertos por el poder y la acción del Espíritu. La palabra viene con el poder del Espíritu, con la llenura del Espíritu, con la satisfacción del Espíritu, llamando a los pecadores de las tinieblas y del error a la luz inaccesible de Cristo. Entonces Pablo sigue diciendo, si nuestro Evangelio está encubierto, entre lo que se viene está encubierto. Ahí está la palabra, clarito. Pero el hombre que está en tiniebla, abre mis ojos, dicen las Escrituras, y miraré las maravillas de tu ley. Es Dios el que le abre el entendimiento al hombre. Saulo de Tarso
escuchó a Esteban, lleno del Espíritu Santo, hablar un mensaje netamente de la palabra, que convergió en la persona y la obra de Jesucristo. No se convirtió porque oyó pesadamente. Hay mucha gente que oye el mensaje pesadamente. La gente no se arrepiente porque tiene su doctrina errada, tiene su doctrina confusa, porque a él se le sembró cizaña y no la bendita palabra de Dios por el Espíritu de Dios. Y escuchan con prejuicio y no llegan jamás a convertirse al Señor, no llegan jamás a tener una experiencia personal con Cristo. ¿Por qué? Por la oscuridad de su corazón, porque están obcecados en una doctrina o enseñanza que se le dio y una doctrina que lo está llevando a ellos al infierno eterno. Dice la palabra: por tus palabras eres justificado y por tu palabra eres condenado. La vida y la muerte está en poder de la lengua. Exactamente. Si yo confieso una doctrina errada, una doctrina confusa, una doctrina engañosa, eso me está llevando al fuego eterno. Pero si yo confieso que Jesús es el Señor, yo confieso lo que está sembrado en mi corazón, la palabra por el Espíritu Santo, soy salvo, soy redimido, soy un liberto, conozco a Dios y le adoro en espíritu y en verdad. Ahora bien, dice, porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Aquí está hablando el Señor con el hombre, con la humanidad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con mentira, con engaño, con falsedad, la verdad de Dios. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Las cosas hechas. Dios creó todas las cosas. Él las creó todas. ¿Dónde está la ignorancia en el hombre? En desconocer, en realidad, la autoridad infalible de las Escrituras. Donde Dios habla en las Escrituras. Donde Dios le muestra al hombre por las Escrituras. Dios le dice al hombre, le enseña provechosamente el camino de justicia a través de lo que está en las Escrituras sagradas. Bien, el hombre concibe ideas engañosas, pero el hombre tiene en ese estado de engaño, de oscuridad espiritual, el hombre tiene el aval de los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Él tiene ese aval, tiene esa atadura. Solo Cristo, con la autoridad de su Espíritu y el poder de su gracia, puede liberarnos de ese estado. Ese es un estado de oscuridad y muerte espiritual. Un hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. ¿Cuál es el delito? Él está subyugado a los errores de este mundo y el pecado lo tiene a él confuso. Ahora bien, si nuestro evangelio está encubierto, entre lo que se pierde está encubierto, dice el mensaje. Vamos a repetir el pasaje nuevamente. Entonces, esta persona que está oscura, teniendo la Biblia en su mano, no ve, porque la Biblia es un libro de luz. No le sirve a nada al ciego. El ciego tiene que ser sanado. El ciego tiene que ver. Solo Cristo quita esa ceguera espiritual. Muchos y millones de judíos están extraviados porque tienen esa ceguera espiritual. Ellos tienen que venir a los pies de Jesús, a los pies de Yeshua. Tienen que venir a los pies de Él. Si ellos no vienen a los pies del Señor, perecerán igualmente. Es decir, la salvación, en esta entrada de salvación es para judíos y gentiles. En esta entrada de salvación se cumple lo que Dios le dijo a nuestro padre Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso se cumple en Cristo por el Evangelio, por su obra vicaria en la cruz, por su obra, miren, de libertad, su obra de sanidad. Él dijo: este es mi cuerpo que yo doy por la vida del mundo. Sí, porque en el mundo hay pueblo de Dios todavía. En el mundo todavía hay quienes no han oído, no han escuchado, no han palpado, no han tenido esa experiencia real
esa experiencia viva. Hay muchos que están yendo a diversas iglesias, pero no encuentran esa libertad, no encuentran esa sanidad, no ven al Hijo de Dios, no ven a Jesús, porque no están oyendo al Espíritu de gracia, no están oyendo el mensaje de vida, como dice el Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está el Espíritu Santo pregonando, el Espíritu y la novia es la iglesia del Cordero, no simplemente un culto, una religión, algo rimbombante, es el grupo de creyentes que han pasado de muerte a vida, tienen la vida de Dios, estaban muertos en delito y pecado, pero en una ocasión oyeron la voz del Hijo de Dios a través del Espíritu Santo. En la predicación del Evangelio, nadie se salva sin el Evangelio. El Evangelio es la fuente de salvación, es el poder de Dios para salvar. El Evangelio te presenta, te enfoca, te revela, te demuestra, te interpreta la persona y la obra de Cristo. No le crea a nadie afuera que te quiera hablar de Cristo si no ha nacido de nuevo. La revelación de la persona de Cristo, el misterio de la triunidad del único Dios que existe, eso es revelación del Espíritu Santo, nadie más. Hay mucha gente engañada, hay mucha gente que sin darse cuenta están blasfemando contra Dios. Miren, están hablando palabras engañosas, lisonjas, están hablando diatriba contra Dios. Cuidado, mucho cuidado, porque la justicia de Dios se descubre por fe y para fe. Es menester que el hombre conozca al Señor, que el hombre tenga una experiencia personal con Cristo. Cristo ofrece libertad, sanidad. Usted no está buscando cosas materiales. Si a usted se le predica cosas materiales, ese no es el Evangelio. Si Cristo no es conocido ahí, sal de ahí. Si Cristo no es glorificado, si tú no entiendes el plan, si tú no has nacido de nuevo, si en ti no hay libertad, si en ti hay atadura, si en ti hay confusión, si en ti hay inseguridad, ven a Cristo, acércate a Él. Él es el único que da luz. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Cristo dijo que Él es la luz del mundo. El que lo sigue no anda en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Cristo es luz de vida, porque el hombre está muerto en delitos y pecados, y el hombre necesita luz. Hay mucha gente yendo a los cultos, yendo a los tipos de reuniones, a asambleas, y están perdidas todavía en el error, en la confusión, en la atadura, en realidad en los materiales, predicadores mentirosos, engañadores, confusos. Mire bien, no hay paz, no hay seguridad, no hay limpieza, no hay bendición. Porque la bendición, cuando se entra a la gracia, cuando conocemos al Señor, dice la palabra, y ahí se cumple, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Solo Él da vida, solo en Él hay salvación, solo en Él hay libertad. Y Él, a través de su Espíritu, Él está guiando a su pueblo, está guardando a su pueblo, confirmando a su pueblo y dándole a su pueblo seguridad de su salvación únicamente en Él. El alma necesita el gozo del Espíritu, la satisfacción de Dios para llamar al pecador y traerlos a los pies de Cristo. Cristo salva, redime, libera, transforma. Él es suficiente en todas las cosas. Escucha atentamente la voz del Espíritu de Dios. Escúchalo atentamente. No te dejes confundir por las palabras lindas de estos mensajeros engañosos, mensajeros del reino de las tinieblas, pero disfrazados como ministros de Cristo. Cuidadito, el mensaje es uno solo. Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la grandeza y la justicia de Dios Padre. Mire bien, Él nos revela al Padre. El que no cree en Él no puede tener vida eterna jamás. A ti te toca, si eres creyente, a mí me toca orar por muchos que están en el mundo, por muchos que están perdidos y necesitan tener una experiencia
viva, real y personal con Cristo. Ahora bien, entonces pon tu mirada únicamente en el Señor. En Él hay paz, en Él hay seguridad, en Él hay vida. Vida, y a Él le pertenecemos. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor, a seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia de tu comunión gozar, y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oremos. Soberano Dios, que hiciste los cielos y la tierra, gracias por tu palabra de poder, tu palabra de misericordia, tu palabra de justicia, tu palabra de grandeza, donde tú te revelas al hombre y te allegas a él por pura gracia y misericordia y por tu gran e inmensurable amor que sientes hacia la humanidad.
Cuánto te adoramos, te bendecimos, te engrandecemos y te damos la gloria y la honra por tu palabra de vida, por darnos vida en Cristo, por darnos salvación en Cristo, por darnos seguridad en Cristo, por librarnos del presente siglo malo. Glorifica tu palabra cada día, que tu pueblo escuche estas palabras, que estas palabras corran y sean glorificadas, ya que tu palabra no torna a ti vacía, sino se hace lo que tú quieres. Que tu palabra por tu espíritu rebote por toda la tierra habitada. Que los que están en oscuridad salgan de las tinieblas del error y empiecen a tener la vida que únicamente en Cristo, por la acción de tu espíritu, por el poder de tu espíritu y por la gracia santificante y salvadora de Cristo. En tus manos te encomendamos la situación que hay en el mundo entero. Solo tu mano, solo tu poder puede tener esta desgracia que ha estado por todo el mundo entero. Gracias, Señor, te alabamos, te honramos y te bendecimos. Haz conforme tu voluntad. Glorifícate, Señor, porque nosotros no entendemos nada, pero tú que todo lo ves, tú que todo lo palpas, tú nos das entendimiento y creemos en tu gracia, creemos en tu poder y queremos que tú librarás a tu pueblo de cualquier situación de embargo en que se encuentren. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Paz de Dios para todos. Hasta la próxima.